saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, último programa del mes de febrero y con el equipo habitual cargados de temas. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Entramos en materia de manera rápida e inmediata. La facturación de la industria española se desploma un 11,7% durante el pasado año, se desplomó 11,7% durante el 2020. Y la caída del sector hostelero arrastra al sector servicios, que factura nada menos que 15,6% menos en el 2020. Sin embargo, en Cantabria estos datos se superan, vamos, mucho peor que lo peor, y la caída de la industria en Cantabria es 2 puntos superior a ese 11,7, prácticamente, un 13%. Don Aurelio. Bueno, efectivamente, yo creo que el gobierno de la pandemia está siendo un desastre en todos los órdenes. Lo ha sido en el tema sanitario, yo creo que todo esto ha sido muy mal llevado, se han ido produciendo esos ciclos, se han ido tomando medidas erráticas muy negativas para la economía, pero que en ningún momento tenían un efecto marcado sobre contagios y demás. Ahí sí que han pagado justos por pecadores, en el caso de todas las acciones que el gobierno ha realizado sobre la hostelería. Es un sector al que han arruinado, es un sector con poca fuerza, yo creo que esa es la razón por la que no le hacen absolutamente ningún caso y por lo que todos los palos están cayendo sobre ellos para justificar en muchos casos las negligencias o la incompetencia de un gobierno que no sabe qué hacer. Es complicado, yo reconozco que es complicado, pero bueno, cuando se sabe que las medidas que se están tomando no tienen garantías de una eficacia, lo que no se puede hacer es hundir a un sector económico cuyas consecuencias van a ser nefastas también en el terreno sanitario. A esto se ha unido también luego la forma de llevar la sanidad, sobre todo en lo que afecta a la atención primaria. Luego hablaremos, si le parece bien. Sí, bueno, pues luego lo comentamos. La caída mayor en Cantabria, es decir, que sobre esa caída importada en Cantabria yo creo que está muy clara. Aquí se ha llevado de una manera absolutamente incompetente. Son 2 puntos, ¿eh? La gestión. Hemos visto lo que ha pasado en Madrid, hemos visto lo que ha pasado en otras muchas regiones. Más o menos la evolución de contagios es similar, porque eso es imprevisible, cada región tiene sus características y no siempre los efectos vienen condicionados por las medidas que se toman, sino que Madrid es zona de influencia de prácticamente todo el mundo y por tanto, si quieren atribuir un índice de contagios a Madrid porque está abierta pues prácticamente el comercio y los sectores, pues es absurdo, porque Madrid está el aeropuerto abierto y llegan de todas partes del mundo. Además, a Madrid hay que tratarle muy bien, porque mira, sobre todo Cantabria, donde hay una colonia montañesa cántabra en Madrid, están dando trabajo a la mayoría de los jóvenes que salen de aquí hacia España. Los demás van al extranjero, pero los que salen de España van todos a Madrid. Por tanto, no hay más que ver los trenes como vienen los fines de semana, ¿no? Que usted no encuentra una plaza. Por tanto, a Madrid hay que tratarle muy bien y meterse muy poco con ellos. Pero la caída de Cantabria, ese 2% más, además, caída, aquí ya llueve sobre mojado, porque claro, Cantabria es que parte de una situación ya de pobreza radical. Datos muy preocupantes, don Carlos, porque el fruto se recogerá en lo negativo, es decir, cuando todo esto pase, ¿qué pasará? El otro día leía un artículo en una revista norteamericana, publicado en la página web, en la que dice, bueno, cuando todo esto se analice con tranquilidad, habrá que pedir muchas responsabilidades porque esto ha sido un caos en la gestión, en todo, a nivel mundial, bueno, casi mundial. Entonces, va a haber muchos ciudadanos que se van a quejar de la falta de servicios, de que no haya dinero, etcétera, etcétera, y será tarde, porque estos datos son realmente, don Carlos, para echarse a temblar. Esto tiene una incidencia en
recaudación de impuestos, estábamos hablando de un 13% menos en Cantabria la industria, un 11,7% en todo el territorio español, pero en turismo un 15,6%. Posiblemente en turismo en Cantabria, no tengo el dato, será más, don Carlos. Hay que añadir a estos datos que son muy tristes el hecho de que se compara con la media nacional. Y tenemos que recordar que España ya de por sí, en relación con los países de nuestro entorno, está mucho peor, con lo cual quiere decir que la situación de Cantabria es mucho peor que la nacional, que a su vez es muchísimo peor que la media de la OCDE o de los países de nuestro entorno. En una situación como esta, en la que todos bajan, lo importante es desarrollar todas tus potencias y todo tu esfuerzo en que tu bajada sea lo menos posible y frenarla lo más posible. Lo lamentable de todo esto es que vemos que a nivel económico no hay un proyecto por parte de la comunidad. No lo existía antes, y ahora se ha visto que esa inexistencia de proyecto económico, pues en una situación como esta que nadie esperaba, pues al final nos lleva a que los resultados sean catastróficos. Luego, en cuanto al gobierno, yo creo que cada vez se nota más, aunque lo intenten disimular, que hay dos gobiernos dentro de uno, y que la parte sanitaria está tomando decisiones que nadie dice que no tenga que tomarlas, pero decisiones que influyen muy negativamente en la parte económica de esta región, y que no se hace nada para contrarrestar las medidas que desde el punto de vista sanitario se están tomando. Ya no entro a decir si son buenas o malas, pero está claro que si hay decisiones que desde el punto de vista económico, y eso es objetivable, son malas desde el punto de vista económico las decisiones. Y algo tendría que hacer nuestro gobierno para intentar contrarrestar esas medidas que se toman. Y decía usted, menos recaudación para unas arcas ya autonómicas muy exiguas, que van a generar más deuda, más pobreza a medio y largo plazo, y desde luego menos libertad. Exactamente. Un país endeudado, porque el fondo de esta pandemia es lo que nos está diciendo, es decir, los países van a quedar, muchos países, no todos, tan endeudados que van a ser auténticos cadáveres andantes. Eso supone que cuando se debe dinero uno es mucho menos libre. Y ojo a este asunto, que estas son las derivas. Luego hablaremos de un discurso que en España ha pasado desapercibido, por el programa informativo en España del secretario general de la ONU esta semana. Pero vamos, que en medio de todo esto, cuando el primer ministro, el señor Sánchez, ofrece 11 millones de euros, pero luego no saben de dónde se van a sacar, porque luego ni entre ellos aclaren, vemos que el gobierno, y esto es un escándalo, aumenta un 56% la partida de subvenciones a los sindicatos para este año. El aumento, acuerda destinar, 13 millones, casi 14, 13,88, a financiar actividades de carácter sindical. Son 5 millones más de euros que en el año anterior. De esta manera, que el gobierno de Rajoy había recortado, cuando hizo los recortes, casi ya ha restablecido los cortes necesarios. Esto es, sinceramente, una indecencia, una cuestión de indecencia, y que evidentemente, siendo firme defensor de que tienen que existir los sindicatos, porque si no existirían muchos abusos, esto, porque también se da a la COE, ojo, están las partidas a la COE, que me supongo que habrán aumentado similarmente. Es decir, aquí no es atacar a uno sin... No, esto es, lo que es impresentable. ¿Y qué hace? Que nadie se mueva. Aquí no se mueve un tato, puede estar cayéndose España, que no se va a mover nadie, don Aurelio. Bueno, el otro día aquí nos preguntábamos, yo creo que nos hacíamos la pregunta, nos la pasábamos de unos a otros, que dónde estaban los sindicatos. Y claro, ahora se entiende dónde están los sindicatos, se comprende perfectamente. Y además, lo que se tienen que dar cuenta es que la gente es pacífica, pero también lo entiende. Si usted mira ahora los memes estos de Twitter y de todos estos sitios, pero yo el otro día veía a los 3 representantes de los sindicatos a mesa y mantel con unas enormes fuentes de marisco. ¿En dónde? Es una fotografía. Unas enormes fuentes. Era una cosa, sí. Ellos eufóricos con sus jarras de cerveza. Y claro, ¿cómo no van a estar a ese nivel, aunque eso no pase de ser, pues no sé, un chiste, una broma,
con estas cantidades tan enormes que el gobierno les da. Pero además dice usted que los sindicatos son necesarios. Claro, como los gobiernos, pero tendrán que ser gobiernos democráticos, claro, que respeten las leyes y respeten la Constitución. Los sindicatos tienen unas funciones muy concretas, que es la defensa del trabajador. ¿Dónde están los sindicatos? Y de la legalidad, ¿no?, en todos los aspectos. ¿Dónde están en este momento los sindicatos? ¿Quiénes son esos líderes que nos representan? Pues yo, la verdad, ante la situación que en este momento vive España, situación económica de desgobierno, con unos ERTEs, con una cantidad de gente en el paro enorme, pues evidentemente los sindicatos no están cumpliendo ni de lejos la obligación que tienen de representar a los trabajadores. Don Carlos, ¿qué le parece a usted ese dinero? Bueno, que se pueden hacer muchas cosas con casi 14 millones. Bueno, más luego lo que van recogiendo por ahí por las comunidades. No. Que luego cada comunidad autónoma tiene sus cuestiones. Esto es para empezar. Hombre, yo no creo que sea el momento, en una situación de crisis donde se está pasando muy mal en muchos hogares, ver que el gobierno destina dinero, me da lo mismo si a sindicatos como a asociaciones de cualquier tipo, que hasta este momento estaban funcionando, yo creo que razonablemente bien o mal, sin ese dinero, me resulta innecesario. Más allá, bueno, innecesario y además éticamente parece... Obsceno, ¿no? Eso es, resulta desagradable, no es bonito. Más allá de eso, los sindicatos, yo lo que he ido viendo a lo largo de mi vida es que, independientemente del dinero que reciban y de lo que intente pagar el gobierno, está claro que cuando gobiernan ciertos partidos se echan a la calle y están todo el rato protestando, y cuando gobiernan otros, independientemente de lo que hagan, porque es curioso, las mayores reconversiones industriales, los mayores recortes se han hecho generalmente estando partidos de izquierda, el Partido Socialista en el gobierno, pero sin embargo no les he visto por lo menos salir a la calle con la misma vehemencia que cuando han gobernado otros. ¿Qué me significa eso? Que seguimos teniendo unos sindicatos muy politizados, muy poco destinados a lo que tienen que hacer, que es la defensa de los intereses de los trabajadores, sindicatos que además, curiosamente, se siguen beneficiando de una cultura de la época de Franco, de los sindicatos aquellos, aunque estos no son... Sí, pero aquellos eran, que yo no es que yo defiendo la democracia, pero aquellos eran muy austeros, ¿eh? Sí, pero bueno, más allá... Ojo, eran muy austeros. No tenían casi un chavo. Pero más allá de la parte económica, lo que quiero decir son correas de transmisión al final. Sí, lo eran. Eso es. Que han conseguido además que otros sindicatos minoritarios, pero que muchos de ellos funcionan más con la idea de la defensa de los trabajadores, no tengan la representatividad y no sean capaces de acceder a esas subvenciones del gobierno y a tener una representatividad que podría ser. De ahí mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral, lo que más le interesa a los sindicatos es que se consiga otra vez la preeminencia del sindicato de sector o nacional sobre los de empresa. Yo creo que nuestro sindicalismo necesitaría no ya llegar al siglo XXI, sino llegar cuando menos a los finales del siglo XX. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Estamos muy preocupados por los daños que hace colaterales la pandemia, los daños físicos. Y bueno, seguimos aportando datos. A mí, cuando recientemente el señor consejero de Sanidad, hace 2 días, decía, bueno, la semana que viene veremos si abremos los establecimientos hosteleros dentro, pero al 50%, la verdad que lo decía con tan poca empatía, con tan poco cariño a gente que lo está pasando fatal, que creo que de verdad se debiera de repensar su acción. Porque los ciudadanos tenemos una serie de derechos que están siendo vulnerados. Los que estamos aquí no somos negacionistas, nos duele muchísimo el dolor de mucha gente, valga la reiteración, las neumonías bilaterales que hay, cada vez afortunadamente mucho menos, pero eso es una cosa, y otra cosa es que gobernar es equilibrar, y no se puede arruinar a toda una sociedad con medidas que no están justificadas. ¿Cómo puedes decir eso? Bien, vamos a ver los datos de Cantabria. Datos de Cantabria, bueno, estos son datos nacionales, estos son los datos de Cantabria. Decíamos el otro día que el mes de enero ha habido muchas menos muertes que en los últimos 4 años. Luego, si hay menos muertes, repito, no hay pandemia. Habrá unas muertes concretas por neumonía, que las hay. Ven ustedes la raya marrón, la más baja, y ahí recoge la primera semana de febrero, que sigue bajando. Es decir,
En lo que llevamos de año hay muchísimos menos muertos que en los últimos 4 años. ¿Qué justifica estos cierres? Yo es la pregunta que haría. En la semana 6 del año 2020 hubo, que es la última que tenemos ahí registrada, en el 2020 hubo 138, en la del 2018 146 y en la del 2017 138. Bueno, pues en esa semana ha habido en Cantabria 106. Pero es que hablan en Cantabria, repito, de primera, segunda, tercera, cuarta, 18 olas. Ustedes están viendo la gráfica de todo el año pasado y el inicio de este. ¿Cuándo ven que ha habido ahí una ola? Ustedes lo están viendo. Marzo, febrero, marzo, abril, ¿no? Ese pico grande. El resto es un comportamiento prácticamente normal. Normal. Ustedes tiran una línea y es un comportamiento normal en el número de fallecidos en Cantabria. Es verdad que se arrastra esa brutalidad que se produjo en esas fechas. Bien, luego entonces, ¿hay pandemia o no hay pandemia? Con estos datos, yo les voy a preguntar a ustedes, yo es que muchas veces me entiendo. Una cosa es que haya pandemia y otra es que no reconozcamos que hay muertes por esa enfermedad bilateral que se produce en casos muy pequeños, pero que es grave y que lleva incluso a la muerte. Y eso, no reconocerlo es mentir. Don Aurelio, los datos. Yo quiero que analicen los datos, porque yo ya llega un punto que digo, bueno, choco con los datos, pero luego hay, claro, estamos en el relato, la realidad virtual de lo que se crea. Yo estoy tratando con mucha gente y me horroriza el miedo que hay en la sociedad y que han insuflado. Y yo creo que con estos datos no es para tener miedo. Sí es verdad que para tener precaución, para tomar medidas. Yo, por supuesto que soy una persona sensible a todo ello y responsable. Y por supuesto no negacionista. Porque lo que no se puede es insultar a las personas que han fallecido. Eso no lo vamos a hacer aquí, sino todo lo contrario. Ahora, también tenemos la obligación de decir a los televidentes la verdad de los datos, que no nos las inventamos nosotros. No de los datos esos que dicen que de PCRs, que habría que decir cuántos ciclos tienen esos PCRs, para que sean exactos o no sean exactos. Bueno, ya me callo, don Manuel, porque luego vamos con otro tema. Es evidente, ¿no? Se ha producido una pandemia en el país, en nuestro país, una epidemia, y es una epidemia que, como otras epidemias, pues se ha extendido a mucha gente, que ha cogido con el paso cambiado o con un gran desconocimiento a todo el sector sanitario, y de ahí que toda esa incertidumbre, ese desconocimiento de la situación, se ha implantado el miedo a lo desconocido. Y ese miedo se ha exacerbado de una manera exagerada. Y ese miedo, ese pánico en que han entrado toda la clase política, se ha trasladado a la población. Y se ha trasladado a través de unos medios de comunicación que no tratan de otra cosa. Es que si hoy los medios de comunicación dedican tanto tiempo a los accidentes de automóvil, a la gente que muere en la carretera y todo esto, pues estaríamos igual. Seguro o al tabaco, ¿no? La cantidad de muertes que se producen. Entonces, hay un miedo a todo esto que no está en absoluto justificado. Esto no debería de haberse sacado nunca yo diría, del entorno y del medio sanitario. Sobre todo a partir de mitad del año pasado. Claro, ya una vez... No digo cuando nos anuncian una pandemia, una epidemia, un virus que llega, que se desconoce, claro, tenemos algún precedente, que afortunadamente no se han dado casos, pero de los casos, por ejemplo, de ébola o de por ejemplo, la encefalitis espongiforme, que era un tema pues, de las vacas locas que producía mucho miedo, porque eso sí que son mortales, pero esto era un virus, y es un virus que está relacionado con los virus de la influenza. Tan es así que mire usted como a trompicones y como se dice en mi pueblo, a triscapellejo han salido ahí una serie de vacunas que están proliferando. Aquí para junio o julio vamos a tener, no va a haber ningún problema de vacunas. Quiero decir que no estaba justificado todo el terror que han insuflado a la población, y tampoco
estaba justificado esas medidas tan drásticas que se están tomando, y además en unos territorios más que en otros, porque si el virus es uno, no veo por qué en Madrid hay sectores económicos y de servicios abiertos y, por ejemplo, aquí en Cantabria están cerrados a cal y canto. Y usted decía que no se ve una predisposición para favorecer a estos sectores, sino que se ve animosidad. Sí, sí. Se ve una actitud incluso hostil. En algún caso, no me quisiera pasar, da la sensación que hasta de chulería. Bueno, eso, o de prepotencia, mejor, la palabra, retiro de chulería. Yo creo prepotencia. que en este caso de la pandemia sí se ha utilizado un poco para que cada uno saque pues aquellas ideas que tenía de prepotencia, de cierta tendencia al totalitarismo para imponer sus condiciones, porque yo también me llamó la atención, ahora por ejemplo está pasando en Galicia con multas al que no se quiera vacunar, o aquí, eso es inconstitucional, o aquí diciendo que debería imponerse la obligación de vacunar, pero vamos a ver, o inyectarnos tinte azul en los ojos como hacía el doctor Mengele, ¿no? Vamos con un tema, realidad objetiva, que son datos, los datos es lo objetivo, porque lo otro es evaluable, y relato. En eso estamos. Viendo las estadísticas de los números, lo que está claro es que hay dos etapas muy diferenciadas. Una, la que se produce al principio del año pasado. Que exactamente. También hay que decir que los datos en Cantabria, todos los acumulados mes a mes, han sido siempre mejores que la media nacional. Siempre, incluso en ese momento de pico, el pico totalmente de acuerdo. El pico es mucho menor que el que se produce en el resto del estado. Hay dos momentos, uno al principio de descontrol, desconocimiento, miedo, desorganización, que bueno, podía tener justificada o puede justificar ese pico. Pero luego hay otro momento en el que se supone, y se va viendo además, que ya hay un mayor control, hay un mayor conocimiento de la enfermedad, de los medios de transmisión, de la toma de medidas, que debería de haber supuesto un cambio y una inflexión en las medidas a tomar, sobre todo desde el punto de vista económico. Si ya conoces mejor cómo funciona, cómo es la transmisión, cómo se puede parar, cómo puedes también, llegado el momento, a manejar la enfermedad. Has puesto además unos porcentajes de ocupación en las UCIs, etcétera, que están ya claramente delimitados y con márgenes de seguridad muy amplios. Si eso ya lo conoces, lo que tienes obligación como gobernante es restablecer dentro de lo posible y con todas las medidas de seguridad el funcionamiento económico de en este caso de nuestra comunidad, de nuestra región. Me da la sensación, pero al final siempre hablamos de todo, hablamos de sensaciones porque lo que no ha habido también desde el primer momento es claridad en los datos y libertad para disponer de ellos y poder dialogar y debatir tranquilamente. Ya que habla de datos, este informe de esta semana es un informe nada menos, además dice hasta quién lo financia, de la Universidad de Stanford. Está hecho por Eran Ben David, busquen en Wikipedia, Jay Bhattacharya, que es uno de los epidemiólogos más importantes a nivel mundial, y Christopher O, que es más el ayudante. Bien, este dato, hecho en varios países, concretamente Reino Unido, Francia, Alemania, Irán, Italia, Países Bajos, España, Corea del Sur, Suecia y Estados Unidos, y dice, estudio financiado con el apoyo de Stanford, para que no digan que alguna farmacéutica o no, demuestra que los confinamientos no dan mejor resultado que los no confinamientos. No sé si son 30 páginas, 40, y esto sería mandárselo a los señores magistrados. Yo se lo he mandado a hostelería o les he mandado el enlace. Si yo lo he encontrado la semana pasada, Universidad de Stanford. Bueno, que debe ser que los de Stanford no valen, porque estos señores, aquí tenemos mejores equipos. Aquí hay una serie de parámetros, datos, pueden entrar en la red, se llama evaluación de los efectos obligatorios de la estadía en el hogar y el cierre de los negocios sobre la propagación del COVID-19. Viene aquí quien lo financia y luego viene por la bibliografía, apoyándose en datos, en fin, un trabajo, un estudio ustedes lo están viendo. Pasada semana, Universidad de Stanford. Bien, a pesar de ello, en Cantabria somos mejores que nadie. Sí. En Cantabria somos los mejores, tenemos los mejores técnicos del mundo. Pero esto es un escándalo.
Porque yo ya, fíjese, vamos a aceptar que aquí tengamos razón. Por lo menos tendría que haber un debate intelectual sí, es lo que estamos en España. Es decir, vamos a aceptar que están equivocados estos catedráticos que demuestran que, bueno, uno de ellos es una de las eminencias mundiales. Vamos a aceptarlo. Vamos a ver qué dice Pulpo como animal de compañía. Pero ustedes han visto un debate en España sobre esto. ¿Cómo va a haber ciencia si no hay debate? Vamos a ver, aquí nosotros no somos negacionistas ni nada de 3 8 cuartos. ¿Cómo nos va a doler las muertes? Y yo estoy preocupado y tengo mucho cuidado. Por supuesto que sí, pero es que esto no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro. Pero, claro, yo cuando me he leído el informe, que se le he mandado al enlace a hostelería, a ver si se le mandaba a algún señor magistrado, para ver si la Universidad de Stanford es suficientemente convincente, va a dar igual, porque el relato está hecho. Pero luego, para acabo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, esta semana se ha inaugurado la Asamblea de Derechos Humanos. Les leo el discurso que ha hecho el señor Antonio Guterres. Utilizando la pandemia como pretexto, las autoridades de algunos países han adoptado severas medidas de seguridad y de emergencia para reprimir las voces disidentes, abolir las libertades más fundamentales, silenciar a los medios de comunicación independientes y obstaculizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Las restricciones, dice el secretario general de la ONU, no ningún nacionalista, han agravado las vulnerabilidades, han perturbado la vida de cientos de millones de familias que han perdido sus empleos o han visto cómo se hundían sus ingresos. El secretario general dedicó gran parte de su discurso lamentando que las restricciones hayan servido de excusa para socavar los procesos electorales, debilitar las voces de los opositores y sofocar las críticas. Y Michelle Bachelet, la alta comisionada socialista, dice: las restricciones ilegítimas de las libertades civiles, lo ha dicho en esa asamblea, y el uso excesivo de los poderes de emergencia en el contexto de la pandemia. El uso de la fuerza no acabará con esta pandemia. Mandar a los críticos a la cárcel no acabará con la pandemia. No lo decimos estos tres piraos que estamos ahora aquí, como que nos pueden llamar, pero ustedes no se habrán enterado de eso. Esto ha sido esta semana, sede de Naciones Unidas. Muy interesante. Don Aurelio, bueno, yo creo que esto es interesante. Es nuestro mensaje de tiempo y tiempo. Hemos parecido, yo creo que aquí pueden tener los que nos escuchan, sobre todo los más afectados, que han sido objeto de alguna crítica o algún comentario por nuestra parte. Podían pensar que exageraban. Bueno, no, eso aquí lo hemos venido diciendo. Que la pandemia está siendo una coartada para una restricción de las libertades, para una limitación de las libertades. Esos toques de queda, que uno no pueda darse un paseo por Reina Victoria en Santander a partir de las 10 de la noche, es absurdo, y que a las 10:05 ya te sientas un delincuente si vas con un poco de retraso, y lo que dicen ahí, utilizando las fuerzas de seguridad con unas multas y con unas formas, y además con amenaza permanente, porque ahora cuando se está hablando de una posible reducción de las restricciones a hostelería, lo hacen como perdonándoles la vida. Es decir, han utilizado la pandemia con fines puramente personales y con esa vocación totalitaria que muchos de nuestros gobernantes tienen. 30 segundos porque estamos ya fuera de tiempo. Fines políticos. Creo que los datos, lo de esto es concluyente. Utilización para fines políticos y desde el punto de vista económico también da la sensación cada día más clara para ocultar lo que ya venía siendo una gestión lamentable y una declive económica de la economía española y regional. Pues yo creo que estos datos de Naciones Unidas, que son tremendos, durísimos, porque es una intervención durísima, que es lo que pensamos los común de los mortales, los que no están, y lo siento, pues sometidos al pánico, que te intentas quitarte el miedo, porque miedo tenemos todo, cierto miedo, yo lo acuso también, yo decir que yo no soy, por eso digo que no soy negacionista, ni muchísimo menos, pero desde luego lo que sí estoy es en contra de quitar las libertades para hacer prácticas sanitarias. Eso es absolutamente deleznable, y hablaremos de una serie de tratados internacionales, porque lo que ha intentado hacer el señor Feijóo me ha decepcionado mucho, pero eso lo hablaremos al hilo de esto. Y es una muestra, y acabo, que lo que aquí contamos
no lo oyen ustedes en otras televisiones, pero lo importante es que es verdad. Lo que hemos contado hoy, les doy mi palabra de honor, que es verdad. Saludos, que tengan una feliz semana. Paz y bien. Gracias.